que llegamos a las preguntas de Hegel, empezamos a analizar un poco la filosofía hegeliana. ¿Les parece? ¿Sí? Y lo complementamos con algunas PPTs. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. Listo. Muy bien, Renato, vamos a ir analizando esto a medida que nos topemos con preguntas de Hegel. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Pregunta número 1. Señale las afirmaciones verdaderas según Kant. ¿Sí? Idealismo alemán, siglo XVIII en este caso. Con Hegel ya entramos siglo XIX. Muy bien, entonces, pregunta número 1. ¿Qué es verdadero según Kant? 1. ¿El criticismo sintetizó el racionalismo y el empirismo? ¿Ello es verdadero o falso? Verdadero, así es. Una síntesis, ¿no? Excelente. 2. Para Kant, ¿los objetos están constituidos por la razón? ¿Qué significa constituidos? Una palabra recurrente cuando llegan evaluaciones sobre Kant. Para Kant, los objetos están constituidos, creados, producidos por la razón. ¿Verdadero o falso? Así es, verdadero. Y 3. Solo conocemos por la experiencia y no por la razón. Esto lo podría aducir Kant. Solo conocemos por la experiencia y no por la razón. Así es, falso, ¿no? Se contradice más con la afirmación primera, ¿no? Porque recuerden que en Kant se concilia el aspecto racional y el aspecto sensorial, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos clave, la clave sería la letra A. Muy bien. Listo, continuemos. A de analítico, ¿no? Acuérdense que en Kant también hablamos de juicios, juicio analítico a priori, juicio sintético a priori, ¿no? Juicio sintético a posteriori. Muy bien. A de analítico. 2. Marque las afirmaciones correctas de acuerdo con Hegel. Muy bien. Entonces, recordando un poquito a Hegel, ¿sí? Recordando un poquito a Hegel, ¿ok? Hegel va a establecer una crítica con respecto a Kant, ¿sí? Lo principal, uno de los puntos principales es que, acuérdense, para Kant es posible o no conocer las esencias. ¿Es posible o no conocer las esencias? Para Kant, existe pues la cosa en sí, el objeto en sí, más allá de mi capacidad de percibirlo, más allá de mi capacidad de comprender a dicho objeto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Muy bien, voy a compartirles ahorita algunas láminas sobre Hegel, ¿sí? Para poder ahondar en esto rápidamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, listo, ¿sí? Habíamos hablado brevemente algunas ideas sobre Hegel, la importancia que le dio a la dialéctica, ¿no? Hegel es el último filósofo en plantear un sistema que dé cuenta, que explique el desarrollo del conocimiento humano en su totalidad, ¿sí? Algunas de sus obras, Fenomenología del Espíritu, que es precisamente la que analizaríamos, ¿no? La ciencia de la lógica, enciclopedias de las ciencias filosóficas y la filosofía del derecho, que este año cumple 200 años de su publicación. Muy bien, entonces es el último filósofo sistemático. En la filosofía de la ciencia, en la fenomenología del espíritu, ya en la fenomenología del espíritu, Hegel va a proponer que el desarrollo es sumamente importante al momento de comprender el fenómeno del conocimiento. No tan solo debemos prestar interés por el producto, la respuesta científica final, sino que debemos comprender que esa respuesta científica final, ¿sí?,
proviene de un proceso anterior, en donde las partes anteriores han sido igualmente importantes, ¿no? De ahí que Hegel se hace de un ejemplo en el prólogo de la fenomenología del espíritu, en donde plantea que en el florecimiento, ¿no? en la aparición del fruto, en la aparición de un fruto, son tan importantes las etapas anteriores como la última en donde aparece el fruto, ¿no? El momento del florecimiento, el momento de la germinación, es decir, todo este proceso que se da en la naturaleza permite dar cuenta de los objetos finales, ¿no? En este caso el fruto. Entonces, Hegel nos alega de que habría algo así como una racionalidad intrínseca, ¿sí?, a la realidad, a la naturaleza, que Heráclito había percibido, ¿no?, en la naturaleza cuando nos habla del pólemos, de la lucha entre contrarios, del día y la noche, que son igualmente necesarios y que juntos constituirían, ¿no?, la realidad, el día y la noche, ¿no?, lo caliente, lo frío. Entonces, la dialéctica se entendía con Heráclito como esta lucha entre contrarios, ¿no? Y que esta lucha entre contrarios obedecía a un logos, ¿recuerdan? A una ley, a una ley universal, ¿no? Entonces Hegel va de alguna manera a suscribir a esta comprensión de la realidad en donde habría algo así como una naturaleza, sino de la vida social de los seres humanos, ¿sí? Entonces, este proceso, esta dialéctica que Hegel denomina como el camino que nos lleva a la verdad, ¿cuál es la verdad? El conocimiento último ¿de qué? De los objetos que nos rodean, de los sujetos, ¿sí?, con quienes convivimos, incluyéndonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y por último, conocer la esencia, la verdad, ¿sí?, el en sí, ¿no?, de la historia humana. Entonces, todos estos ámbitos atraviesan procesos dialécticos en donde cada una de estas partes es igualmente importante. Entonces, a lo largo de este proceso, ¿qué sucede? El objeto para mí, como lo había entendido Kant, ¿se acuerdan? El objeto para mí, para Kant, que era el fenómeno, ¿no? El objeto tal cual yo, tal cual mi razón, mi entendimiento, mi sensibilidad, constituye el objeto, ¿no? Giro copernicano en Kant. Entonces, el objeto para mí, la cosa para mí, deviene, se transforma a lo largo de este proceso dialéctico en el objeto en sí. Es decir, si para Kant el ser humano no podía conocer esencias, más propiamente, si no podía conocer los noumenos, la cosa en sí, para Hegel todo lo contrario. Para Hegel sí podemos llegar a conocer las esencias, sí podemos llegar a conocer la cosa en sí, sí podemos llegar a conocer la verdad. ¿De qué? De los objetos que nos rodean, de los sujetos con quienes convivimos, ¿no? Quiénes somos finalmente y cuál es la esencia de la historia humana. La dialéctica está compuesta por tres momentos, ¿no?, que no necesariamente son tesis, antítesis, síntesis, pero que este esquema nos ayuda a comprender ese devenir, ese cambio, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia, en donde la conciencia a lo largo de la historia humana, porque la historia es sumamente importante para Hegel, la vida social es sumamente importante para Hegel, ¿sí? En la dialéctica de la conciencia, el ser humano puede llegar a conocer dialécticamente la esencia de los objetos, puede llegar a alcanzar una respuesta científica última de la realidad concreta. En la dialéctica de la autoconciencia, ¿sí?, el ser humano alcanza la verdad de la esencia de los seres humanos, la verdad del sujeto, ¿sí? Entonces, el primer momento, por decirlo de alguna manera, la tesis, la primera respuesta que damos es que el ser humano es un animal biológico, ¿no? Ese es en un primer momento de la historia explicábamos de esa manera la naturaleza de los seres humanos. Es un animal biológico con necesidades vitales. En un siguiente momento de la historia, ¿no?, de este proceso dialéctico, comprendimos que ya con las sociedades modernas, ¿no?, que el ser humano no es solamente un animal biológico supeditado a necesidades vitales, sino que también es un ser racional capaz de obedecer leyes
para lograr la convivencia armónica. Y en el último momento, en el momento de la síntesis, en el último momento de la dialéctica, en donde la cosa para mí se transforma, se revela como cosa para mí, cuando puedo conocer la esencia, ¿sí? Llegamos a este último momento en donde definimos al sujeto, al ser humano, ya no solo como animal biológico, ya no solo como animal racional, sino como ser social que se vincula a través de la razón con los demás. ¿Y cómo? Por medio de la solidaridad, ¿sí? Por medio del respeto mutuo. Y por último tenemos la dialéctica del espíritu. La dialéctica del ¿qué es espíritu? Si el alma es a un sujeto, el espíritu es a la humanidad. Espero que con esa analogía se haya podido entender, ¿no? Si el alma es a un sujeto, a un ser humano, el espíritu es a toda la humanidad, ¿no? A Hegel le interesa comprender el devenir del conocimiento humano en su totalidad. Es por ello que a lo largo de este proceso la conciencia se transforma en una conciencia absoluta. En la dialéctica del espíritu nos preguntamos cuál es la verdad, cuál es la esencia de la historia humana. En un primer momento, las primeras sociedades, las primeras comunidades, buscaban el bien de la colectividad. Avanzando en la historia, nuevamente con las sociedades modernas, aparece una nueva concepción de la esencia de la historia humana, y ya no sería tan solo buscar el bien de la comunidad, sino buscar el bien individual, ¿no? Y luego en un último momento, en una síntesis, en un último momento de este proceso dialéctico a lo largo de la historia, podemos definir que la verdad de la historia humana es que debemos reconocer, ¿no?, que el bien individual, ¿no?, se relaciona con el bien de la comunidad, ¿no?, que no podemos buscar el bien de la comunidad sin buscar el bien individual, ni tampoco podemos buscar el bien individual sin buscar el bien de la comunidad. Entonces, estos tres momentos, ¿sí?, la dialéctica de la conciencia para conocer a los objetos, la dialéctica de la autoconciencia para conocer a los sujetos y la dialéctica del espíritu para conocer la verdad de la historia humana, ¿sí?, nos permiten llegar a conocer las esencias. ¿Okay? Entonces, muy importante el papel de la dialéctica en Hegel. Muy bien, si no hay más comentarios, entonces vamos ahora sí, rapidito, y contestemos la siguiente pregunta. 2. Marque las afirmaciones correctas de acuerdo con Hegel. Veamos. En su filosofía se manifiesta la racionalidad del universo, ¿verdadero o falso? En la filosofía de Hegel se manifiesta la racionalidad del universo. Así es, hay una racionalidad intrínseca a los procesos, es por eso que naturalmente podemos llegar a conocer las esencias. Hay una racionalidad articulando todo el devenir. Muy bien. 2. Buscó la oposición irreconciliable entre sujeto y objeto. Para Hegel, sujeto y objeto no se pueden reconciliar. Falso. Tan es así que en el último momento, en la síntesis, el sujeto puede llegar a conocer las esencias del objeto. Entonces, sujeto y objeto no son irreconciliables en lo absoluto para Hegel, ¿no? ¿Está quedando claro eso? Espero que sí. 3. Desechó la posibilidad de alcanzar un conocimiento total. ¿Verdadero o falso? Desechó la posibilidad de alcanzar un conocimiento total, Hegel. Falso, así es, falso. Muy bien, Eric. Desechó la posibilidad de alcanzar un conocimiento total. Él nos habla de una conciencia que deviene absoluta, de una capacidad de la humanidad para llegar a un conocimiento total, ¿no? Muy bien, excelente. Así que ya tenemos clave, verdadero, falso, falso, solamente ahí está, solamente la primera afirmación. Muy bien, C de ciencia. 3. Kant se preguntó, ¿qué es lo que podemos valorar, juzgar, conocer, juzgar o conocer? Ahí está. ¿Qué es lo que podemos valorar, juzgar o conocer? Según Kant, sí. Rápidamente, a ver, Kant se preguntó, ¿qué es lo que podemos conocer? Así es, dadas nuestras limitaciones espirituales.
nuestras limitaciones cognoscitivas, ¿no? Relativas al conocimiento. Excelente, muy bien. E de enciclopedia. 4. Hegel planteó, ¿qué planteó Hegel? Con el objetivo de contener, Hegel planteó un sistema teórico, una teoría práctica, el sistema de la ciencia. ¿Qué fue lo que Hegel planteó? Así es, un sistema de la ciencia con el objetivo de contener todo el conocimiento existente, ¿no? La conciencia deviene conciencia absoluta, ¿no? Un sistema de la ciencia en su totalidad, nada menos. 5. Marque la opción correcta según Kant. Veamos, muy bien, Sandra, así es, Gabriel. Vamos con la 5. Marque la opción correcta según Kant. El fenómeno es incognoscible y lo noumeno es cognoscible. Falso, ¿no? Claro, falso. ¿Cuál sería la clave en la número 5? A ver, B, el giro copernicano consiste en que el sujeto capta las esencias. Falso, el giro copernicano precisamente consiste en que el sujeto no tiene acceso a los noúmenos. C, nos dice Renato, veamos, las formas a priori de la experiencia son el espacio y el tiempo. Así es. Recordemos que Kant concibe al ser humano, la capacidad de conocer humana, la capacidad cognoscitiva humana a partir de 3 instancias: sensibilidad, entendimiento y razón. La razón tiende a las ideas trascendentales, ¿no? Libertad, Dios. El entendimiento está limitado por 12 categorías, fuera de las cuales no podemos llegar a aprehender la realidad, a abstraer la realidad. Y finalmente tenemos la sensibilidad, que para Kant presenta 2 estructuras a priori, 2 formas a priori. ¿Por qué a priori? Porque están en nuestra sensibilidad antes de toda experiencia, ¿sí? A priori, y además sí, configuran todo lo que vamos experimentando. No podemos percibir la realidad fuera del espacio del Hegel. En la síntesis dialéctica, ¿ok? En la síntesis dialéctica. Recordemos en Hegel que los comentadores de Hegel comprendieron esta dialéctica a partir de 3 momentos, ¿no? Tesis, momento de la afirmación; antítesis, momento de la contradicción; y síntesis, momento en el que se sintetizan, ¿no? Se sintetizan, se agrupan, se reconcilian todos los momentos anteriores. Muy bien, veamos la 6, la C, Jesús, sí, a ver, veamos, de acuerdo con Hegel, a ver, la E nos dice Sandra, de acuerdo con Hegel, en la síntesis dialéctica, el o esencia, veamos, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el otro nombre que tienen las esencias? Para sí, fuera de sí, fenómeno en sí o noumeno. Para Hegel, Hegel nos habla de noúmenos. Recordemos que la esencia no puede ser, Gabriel, el para sí. El para sí puede sonar un poco complejo esta traducción, pero en realidad lo único que quiere decir es que un objeto para sí es el objeto tal cual aparece ante mí, ante mis limitaciones. Cuando decimos el objeto para mí, para sí, es el objeto tal como mi razón, mi entendimiento, mi sensibilidad lo ha constituido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esencia, no hablamos del para sí, así es, muy bien, hablamos de el en sí o esencia, se muestra el sujeto convirtiéndose en para sí. ¿Y cómo? A través del devenir, del cambio, del proceso dialéctico histórico. 7. Kant distingue 2 tipos de juicios por la relación entre sujeto y predicado. Recordemos, ¿qué es un juicio? Es un enunciado que posee sujeto y predicado. ¿Cuántos tipos de juicio hay? Tenemos 3 tipos de juicio para Kant. Muy bien. Él se caracteriza porque el predicado está implicado en el sujeto. ¿En qué juicio el predicado está ya en el sujeto? Y por lo tanto no requerimos de la experiencia, porque solamente tenemos que investigar un poco porque el predicado ya está en el sujeto. ¿Cuál sería ese excelente? Muy bien. Analítico, muy bien. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo analítico específicamente si no requiere de la experiencia? Muy bien, veamos. A ver. Juicio analítico. Así es, juicio analítico, muy bien, porque no hay más que analizar, solamente tenemos que analizar el predicado para darnos cuenta que ya está implícito en el sujeto. Entonces hablamos ahí de juicio analítico, ¿ok? Mientras que en el
el predicado no esté implicado en el sujeto. Así es. Entonces, esto tiene que, cuando decimos, la clave es la letra E, muy bien. Entonces, estas son las formas, ¿Por qué? Porque hablamos de la estructura, predicado en el sujeto, ¿no? Entonces, estas son las formas. Las formas de juicio son analítico y sintético, ¿no? La manera de validar, ahí ya tendríamos que hablar de a priori o a posteriori, ¿no? Muy bien, la clave es la letra E. Recordemos los tres juicios, ¿sí? Juicio analítico a priori, juicio sintético a posteriori y juicio sintético a priori, que vendrían a ser los juicios de la ciencia. 8. Kant sostuvo que no se puede conocer el noumeno, pero Hegel sostiene que Kant se contradice porque... ¿Por qué? Porque el fenómeno se conoce y el noumeno no es posible. Kant apoyaba la idea de buscar una verdad subjetiva. Ok, Eric, listo. Entonces, así es, muy bien, la letra E. Al decir que no conoce el... Ahí ya me logran escuchar. Confirmación, por favor. Ok, muchas gracias, Paola. Muy bien, continuamos. Gracias ahí a todos, a todas por la confirmación. Sigamos con la última, penúltima. Sí, de acuerdo a la síntesis de la dialéctica del espíritu, señala lo correcto. Recuerden, dialéctica de la conciencia, conocemos los objetos. Dialéctica de la autoconciencia, conocemos a los sujetos. Y en la dialéctica del espíritu, ¿qué era lo que conocíamos? Veamos, el bien individual debe primar ante el bien de los otros, aunque les duela. Esto podría ser afirmado en la síntesis de la dialéctica del espíritu. ¿Cuál sería la clave en la número 9? La Revolución Francesa realizó la libertad totalmente y sin ninguna duda falso, ¿no? Todo lo contrario, más bien Hegel también se manifiesta como un crítico de las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿no? Debido al terror de Robespierre y cómo los intereses de la clase media prevalecieron por sobre los del pueblo, ¿no? Así es, muy bien, veamos, la libertad de los individuos buenos mantiene, ¿no? La libertad de los individuos buenos mantiene solidaridad con la de los otros. La libertad de los individuos, a ver, veamos. Muy bien, la libertad de los individuos mantiene, o en todos casos de los individuos buenos, mantiene solidaridad con la de los otros, ¿no? Entonces debemos buscar tanto los intereses de la comunidad y los intereses individuales, ¿no? Entonces debemos plantear una relación solidaria. Y finalmente, 10. Kant se planteó que él y él nos permiten tener experiencias sensibles. Veamos. ¿Cómo así podemos tener experiencias sensibles? Según Kant. Recordemos que para Kant el ser humano, giro copernicano, produce, constituye. Recordemos, Miguel, que Kant no nos habla de espíritu, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Kant, hablamos de el sujeto comprendido, el sujeto cognoscente comprendido a partir de tres instancias, nuevamente, sensibilidad, entendimiento y razón. Muy bien, Miguel, espacio y juicio, a ver, veamos, nos dice, Kant se planteó que él y él nos permiten tener experiencias sensibles. ¿Cuáles son esas configuraciones que nos permiten tener percepciones de la realidad? Así es, muy bien, no se olviden, muy bien Miguel, el tiempo y el espacio. Así es, no se olviden, ¿sí? Dos formas a priori de la sensibilidad, tiempo y espacio. Listo, muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Era necesario hacer un pequeño repaso sobre Kant y dejar en claro algunas ideas sobre
Hegel. Muy bien, entonces, esperando que se logre ver, vamos a hablar sobre estos dos pensadores, sí, siglo XIX. Comte, un filósofo francés y católico francés, luego va a renunciar al catolicismo, y Marx, un filósofo judío alemán. Augusto Comte, ¿sí? Con Augusto Comte vamos a hablar del positivismo, ¿sí? Así se denomina esta corriente filosófica. Ojo, el positivismo no tiene nada que ver con la nueva acepción que circula por ahí, que considera que el positivismo es tener una actitud positiva o una actitud optimista frente a la realidad. No, en filosofía el positivismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX con Augusto Comte y que apuesta por un conocimiento concreto, observable, positivo de la realidad. Comte va a abogar por un conocimiento científico y para ello requerimos de la observación y por lo tanto solo podemos cuando podemos observar estos objetos, ¿no? Estamos realizando una investigación por vía positiva, porque podemos establecer una experiencia, podemos experimentar, percibir estos objetos. Me voy a permitir hacer una relación, por ejemplo, en teología, ¿no? En Edad Media, el concepto principal era el análisis de la existencia de Dios, ¿no? Poder demostrar la existencia de Dios, o en todo caso, el análisis en torno al concepto de Dios. Muchas veces se analizaba en teología, ¿no? Por vía negativa. ¿Qué quiere decir? Ya que no podemos observar, ya que no podemos percibir, experimentar a esta entidad denominada Dios, entonces debemos tratar de caracterizar a esta entidad por vía negativa, es decir, aduciendo todo aquello que no podría ser, ¿no? Dios no podría ser finito, Dios no podría ser temporal, Dios no podría ser limitado, ¿no? Entonces, un poco para que se logre plantear, ¿no? El positivismo, en todo caso, aboga por el carácter observable, experiencial de los objetos, un conocimiento científico positivo, real, palmario. Y por lo tanto va a ser sumamente importante reclasificar a las ciencias, entender las ciencias dentro de su relación, ¿no? No como compartimentos estancos aislados las unas de las otras, sino como toda una estructura que nos va a hablar de la ley de los tres estadios o de los tres momentos por los que atraviesa la humanidad en vistas a este último momento, porque para Comte la historia progresa. La humanidad progresa a lo largo de la historia. Eso tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo en Hegel, ¿no? Y por último, Comte va a plantear una religión. Comte no solamente plantea una corriente filosófica, el positivismo, que aboga por un conocimiento científico, sino que también propone una religión positiva. La sociedad que vive Comte es una sociedad francesa del siglo XIX completamente fragmentada, en donde lo que Comte busca es la reconstrucción de esta sociedad. ¿Y cómo? Sabe que exclusivamente por medio de la filosofía o de la ciencia no se va a lograr esa reconstrucción. Por lo tanto, necesitamos también de una religión, pero no de una religión que abogue por un Dios católico, judío, protestante, no, sino por una religión que tenga como el gran ser a la humanidad misma, ¿no? Y que si tiene que realizar cultos, porque en realidad hay iglesias, ¿no? Hay iglesias positivistas, todavía se siguen rindiendo culto en algunos lugares, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, algunas capillas positivistas. ¿Le rinde culto a quién? A los santos, no, a científicos, ¿no? A Newton, a Galileo, ¿sí? Entonces, es parte de una propuesta, esta, la de Comte, ¿no? No solamente el positivismo como filosofía, como corriente filosófica, que aboga por un conocimiento científico, no solamente una religión positiva, sino que en tanto queremos reconstruir esta sociedad francesa del siglo XIX fragmentada, necesitamos también una ciencia que analice a la sociedad. Y Comte va a ser el fundador de la ciencia social denominada sociología. Entonces no se olviden estas tres ideas. Filósofo francés, nacido en Montpellier en 1798, muere en París en 1857, va a sufrir una crisis nerviosa y luego va a pasar los últimos momentos de su vida en un psiquiátrico. Padre del positivismo, fundador de la sociología y de la historia de la ciencia. ¿Ok? Entonces, algunas obras de Comte, curso de filosofía positiva, discurso sobre el espíritu, ojo con estos términos, ¿sí? Espíritu positivo y sistema de política positiva, todos ellos durante el siglo XIX. Entonces, ¿qué es el positivismo?
¿sí? El positivismo es, nuevamente, corriente filosófica que se caracteriza ¿por qué? Por confiar en lo concreto, lo positivo, lo observable. Y también considera que en tanto podemos observar la realidad, podemos también comprender que esta realidad se supedita a determinadas leyes. Entonces, un conocimiento positivo en términos kantianos es un conocimiento de las leyes, de las regularidades. Y ojo, de las regularidades no solamente en el mundo físico, en la naturaleza, sino también de las regularidades en la sociedad. Estamos hablando de los hechos morales, ¿no? Entonces, aquí tenemos este esquema sumamente interesante, ¿no? El positivismo nos plantea buscar y encontrar leyes, regularidades, ¿sí? En la sociedad y en la naturaleza, en los hechos morales y en los hechos naturales. Y para poder realizar este análisis en la naturaleza, perdón, en la sociedad, requerimos de una ciencia nueva, ¿no? Que va a ser la sociología o física social, como la entiende Comte, y también vamos a requerir de una religión positiva que se base en ¿qué? En el amor para poder vincular nuevamente, para poder reconstruir los vínculos entre los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad francesa del siglo XIX. Muy bien, entonces, Comte plantea una nueva clasificación de las ciencias, ya para ordenar un poco el panorama científico. Entonces, para Comte, ¿sí? Tenemos las siguientes ciencias. La matemática en la base. Para Comte, la matemática es la ciencia más simple, ¿sí? Y se encarga de las entidades abstractas. Luego tenemos la astronomía, la física y la química, que se encargan de analizar el aspecto material de la realidad. Luego tenemos a la biología, ¿no? Que analiza el aspecto vital, orgánico, ¿no? Vital de la humanidad. Y finalmente tenemos la sociología, que en todo caso analizaría la voluntad de los seres humanos. Entonces, estas 6 ciencias, ¿no? Matemática, astronomía, física, química, biología y sociología, juntas darían cuenta, podrían explicar la realidad en su totalidad. Ahora, esta jerarquía, ¿sí? El hecho de que la matemática esté a la base y la sociología en la cúspide, no implica que la sociología esté por encima de las ciencias que la preceden, sino que la sociología es la ciencia más compleja, pues al describir hechos morales debe hacer uso de todas las ciencias que la preceden. Entonces la sociología no es la más importante, sino que es la más compleja, puesto que requiere del conocimiento de todas las ciencias anteriores. Ciencia coordinadora, ¿no? La denomina Comte. La sociología como la ciencia coordinadora de todos los saberes anteriores. Ok, sociología o física social. Interesante. Física social, ¿no? Como habíamos mencionado, es la ciencia más compleja, ¿no? Porque busca describir los hechos morales, es decir, las acciones humanas y bajo la perspectiva de una regulación, bajo la perspectiva de que estos hechos morales están sujetos a leyes, leyes sociales. Muy bien, la sociología o física social, vamos a entender este término de física nuevamente porque hay un espíritu cientificista, ¿no? En el planteamiento de Comte. Vamos a verlo con la ley de los 3 estadios. Muy bien, entonces la física social o sociología tiene 2 partes, 2 momentos. La dinámica social física, ¿no? Dinámica social, estática social, ¿no? La dinámica social que estudia el cambio, el devenir dentro de las sociedades y aquello que permite el progreso. Nuevamente, el concepto de progreso muy arraigado en el siglo XIX, podemos rastrearlo ya desde el siglo XVIII con los ilustrados, ¿no? Y con Hegel a propósito de la dialéctica, de este devenir progresivo, ¿no? Dialéctico de la historia. Entonces ahí vemos la influencia de los filósofos anteriores. Entonces, dinámica social, sí, estudiamos el cambio y damos cuenta del progreso en las sociedades. Y la estática social, que estudia las acciones humanas en un momento determinado de la historia, ¿sí? Y a la estática social, Comte la denomina orden. Entonces ahí tenemos física social, porque de alguna manera vamos a tener una aproximación científica a la sociedad. Y vamos a analizar la dinámica social, el progreso, el cambio, y la estática social, el orden, el momento, un momento específico en ese desarrollo social. Comte va a explicar
el progreso de la humanidad a lo largo de la historia a través de a través de la ley. Ojo, acuérdense que la sociología, ¿no?, busca esta regularidad, el conocimiento positivo busca estas regularidades, estas leyes, y aquí tenemos una de las leyes del progreso de la humanidad. La ley de los 3 estadios, la ley de los 3 momentos, ¿no?, por los que atravesaría la humanidad. El primer momento, el primer estadio es el estadio teológico, ¿sí? Entonces, en este momento prevalece la imaginación en las primeras comunidades primitivas, ¿no?, en las primeras comunidades de la historia, prevalece la imaginación. Y además Comte nos habla de que en el momento, en el estadio teológico, existen 3 fases, 3 submomentos, 3 fases. La primera fase sería la fase fetichista, en donde los seres humanos adoramos entidades naturales, ¿no?, los ríos, las piedras, ¿no? Luego, un segundo momento sería la fase, dentro del estadio teológico, sería la fase ya no fetichista, sino la fase politeísta, en donde los seres humanos van a profesar religiones que dan culto a múltiples dioses. Y por último, tenemos la fase monoteísta, en donde finalmente la humanidad aboga o cree en un solo Dios. Pero luego seguimos progresando a lo largo de la historia, acuérdense, dinámica social, ¿no? Y llegamos a un segundo estadio, que es el estadio metafísico. En este momento ya no prevalece la imaginación, sino que prevalece la especulación. Y aquí hablamos de una sociedad filosófica, ¿sí? Pero una sociedad que realiza metafísica, ¿no? Pero que debemos ir más allá, pues para Comte la humanidad debe continuar con su proceso dinámico. Y finalmente llegaríamos, según Comte, al estadio positivo, ¿no?, o científico, en donde prevalece ya no la imaginación, como en el estadio teológico, ni tampoco la especulación, sino que en el estadio positivo prevalece la experimentación. Entonces hablemos de una sociedad positiva, de una sociedad científica. ¿Okay? Por último, la religión positiva para Comte sería esa tercera herramienta que ayudaría a la reconstrucción de la sociedad francesa del siglo XIX. Entonces, para Comte, esta religión se basa en el amor al prójimo, al próximo, ¿no? Y este Dios, el Dios de la religión positiva, no sería pues un Dios judío, un Dios católico, no, sino que sería la humanidad misma, sería este gran ser. Muy bien, entonces de esta manera, ¿no?, ahí como figura aquí nos dice, con la religión positiva se borran las diferencias entre individuos y se forma una comunidad universal. Ojo, que vive bajo leyes positivas, porque ya tenemos también la herramienta de la sociología que ha logrado entrever las regularidades en la sociedad, en los hechos morales. Entonces, espero que se haya comprendido un poquito lo de Comte. ¿Hay alguna pregunta con respecto a Comte? ¿Todo se entiende con respecto a Comte? ¿Sí? Ok, excelente, continuemos, muy bien. Listo, si en algún momento sucediese algún inconveniente técnico con respecto al micro o si no logran verme con normalidad, les agradecería que activaran sus micrófonos y por ahí me avisaran. Gracias. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a hablar también de otro pensador del siglo XIX, hablaremos de Karl Marx, ¿sí? Como les había mencionado, es un filósofo, un pensador, un revolucionario también, porque el planteamiento filosófico de Marx ha fundamentado, ¿no?, ha suscitado una serie de movimientos políticos, no solamente a lo largo del siglo XIX, sino a lo largo del siglo XX, inclusive a lo largo del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, con Marx hablaremos del materialismo histórico, es decir, vamos a analizar la historia, pero ya no en términos hegelianos, en términos de la racionalidad, ¿no? Porque acuérdense que para Hegel existe una racionalidad intrínseca al desarrollo universal, ¿no? Entonces, pareciera como si en Hegel, ¿no?, el devenir, el progreso, el cambio, ¿no?, el desarrollo dialéctico de la humanidad se basara en una esfera teórica, en una lucha de ideas, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, según los comentadores de Hegel. Pero para Marx, para comprender la historia, debemos sobre todo, para comprender la sociedad que se desarrolla en la historia, debemos comprender el aspecto material, el aspecto económico de una sociedad para poder comprender su
desarrollo histórico. ¿Okay? En el materialismo histórico vamos a hablar un poco de esta frase, ¿no? El ser social determina la conciencia, que podría ser comprendido como el aspecto económico, el aspecto material determina el aspecto ideológico, el aspecto institucional, el aspecto estatal de una sociedad. Entonces, el materialismo histórico quiere decir que vamos a comprender la historia, vamos a comprender el desarrollo de la sociedad, no como una lucha de ideas, sino a partir de, no como un desarrollo exclusivamente teórico, sino también a partir de un desarrollo económico, material. Karl Marx también nos hablará del trabajo alienado. Recordemos que Marx está de alguna manera reportando ya en diferentes medios de comunicación, algunas revistas, ¿no? Tratados, ensayos, manifiestos, está analizando las consecuencias de la primera revolución industrial, ¿no? De las revoluciones industriales, y está dando cuenta de esos efectos que tienen sobre la naciente clase obrera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo alienado, ¿qué significa alienación? El término alienación no es propio de Marx. El término alienación podemos también relacionarlo con el filósofo danés Søren Kierkegaard. ¿Qué significa alienación? Alienación significa perder la esencia, ¿no? Por ahí, si alguna vez han leído el cuento este de Ribeiro, ¿no? Alienación. Alienación, ser alguien alienado es alguien que es otro, ha devenido en otro, ha perdido su esencia. Entonces vamos a ver cómo para Marx existe un trabajo alienado, es decir, un trabajo que finalmente el producto de este trabajo, ¿sí? Al no pertenecerle a sus productores, al no pertenecerle a sus trabajadores, es un producto que termina contribuyendo a una especie de esquizofrenia en la sociedad obrera, por decirlo de alguna manera. Vamos a ahondar un poco en eso, ¿no? Y esto es importante porque para Marx la esencia de los seres humanos es el trabajo. Pero ¿qué sucede cuando al realizar este trabajo, ¿no? Tomas todo tu tiempo, imagínense, 12, en esta época, siglo XIX, ¿no? 12, 14, 15 horas, cuando todavía no había reformas laborales, 15 horas trabajando, ¿no? Profesora, Sí. Marx es de la plusvalía del excedente económico que no se paga al trabajador. ¿Nuevamente? Marx es de Nuevamente, la por favor. plusvalía del excedente que no se le paga al trabajador. Exactamente, exactamente. En el Capital, sí, el Capital es una obra de 3 tomos, sobre todo en el primer tomo, que es del que sí se ocupa Marx, luego el segundo y el tercer tomo van a ser publicados de manera póstuma, me parece, por Engels, compañero de Marx, en donde precisamente se hace un análisis económico, ¿no? Y ahí, precisamente en el Capital, se analiza el concepto de plusvalía. Rápidamente, ¿qué es la plusvalía para Marx? El trabajo no remunerado, las horas de trabajo que no se le reconocen a los obreros. Y ese trabajo no remunerado es precisamente lo que permite la ganancia de los dueños de los medios de producción. En todo caso, los capitalistas, ¿no? En términos marxistas. Luego también vamos a hablar de la lucha de clases. Para Marx, como ya vimos, la historia no se desarrolla tan solo a partir de un conflicto de ideas, desde el aspecto teórico, como vimos en Hegel, tesis, antítesis, síntesis, según sus comentadores, sino que para Marx la lucha, el conflicto, el pólemos, la dialéctica, se da entre clases sociales, entre individuos que encarnan intereses antagónicos, ¿no? ¿Cuáles son estas dos clases en pugna? Dos clases en pugna dialécticamente, ¿no? Marx va a tomar estos conceptos de Hegel. Marx va a hacer una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son estas dos clases en pugna representadas por seres humanos, no por ideas, sino por seres humanos? ¿Cuáles son estas clases? El proletariado, ¿no? La clase obrera, asalariada, y por otro lado, la clase capitalista, dueña de los medios de producción. Muy bien, siempre dentro de qué? Del desarrollo histórico del siglo XIX. ¿Okay? Y finalmente vamos a hablar un poco de la filosofía de la historia, cómo Marx comprendía el devenir de la historia y hacia dónde tendería la historia.
Marx nace en Trèveris, 1818, muere en Londres, Inglaterra, completamente pobre, ¿no? Exiliado en 1883. Como les mencionaba, ¿no? Su repercusión filosófica no solamente se limita al ámbito de la filosofía, ¿no? Sino también de las ciencias sociales, de la economía. Hablamos de la corriente filosófica propuesta por, bueno, inaugurada a partir de Marx, ¿no? El marxismo. Aunque hay múltiples interpretaciones de Marx. Marx es uno de los filósofos más leídos, más comentados, más criticados, más estudiados, ¿sí? Entonces hay múltiples interpretaciones del marxismo. Es más, inclusive se dice que hay tantas interpretaciones de la propuesta filosófica marxista que podría aducirse que el mismo Marx no sería marxista, ¿no? Para poder entender la multiplicidad de interpretaciones. Muy bien, entonces, lo que les mencionaba a inicio, ¿no? Entonces, la repercusión de Marx no solamente se limita al ámbito filosófico teórico, sino también al ámbito social histórico, en su influencia en diferentes movimientos revolucionarios a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. Obras principales de Marx, crítica a la filosofía del derecho de Hegel, importante, ¿sí? Pero va a tomar también conceptos de Hegel, ¿no? Esta comprensión de la dialéctica, pero además Marx va a ir mucho más atrás, va a analizar a los presocráticos, Marx va a tener una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro y Demócrito, ¿sí? ¿Se acuerdan de escuelas helenístico-romanas? Epicuro, el tetrafármaco, ¿sí? No le temas a los dioses, no le temas a la muerte, el placer es fácil de conseguir, el sufrimiento es fácil de evitar, ¿sí? Y también va a leer a Demócrito, ¿no? Demócrito, ¿se acuerdan? La escuela atomista, presocráticos pluralistas, ¿no? Comprender la realidad a partir de los átomos, del aspecto material. Entonces, ahí también debemos rastrear un poco las influencias de Marx. Marx se va a interesar mucho en la filosofía, pero por influencia de su padre, él va a estudiar jurisprudencia. Muy bien, otras obras, manuscritos económicos filosóficos, y hay una serie de libros, ¿no? Que él va a escribir conjuntamente con, aquí tenemos quién es, sí, Friedrich Engels, ¿sí? El padre de Engels me parece que era banquero, entonces Engels va a poder, Engels va a entablar también amistad con Marx, y de alguna manera los dos van a estructurar, ¿no? esta propuesta filosófica, esta crítica teórica, ¿no? Filosófica, social, histórica. Libros escritos conjuntamente, la ideología alemana, el manifiesto comunista, ¿sí? Y bueno, el Capital, como les mencionaba, ¿no? Entonces, en el manifiesto comunista sí que es bastante, que es una obra de ambos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Lo que están buscando aquí es exhortar, ¿no? Exhortar, ¿no? A los proletarios, a los obreros, siglo XIX, del mundo, ¿sí? A levantarse en contra de la opresión económica, ¿sí? Del robo sistemático, ¿no? De esta explotación que viven, no solamente en Inglaterra, no solamente en Alemania, sino en otros lugares, ¿no? Entonces, el manifiesto comunista es una exhortación a qué? A un levantamiento internacional en contra de estas estructuras de explotación. Materialismo histórico, como les mencionaba, una frase importante, ¿sí? El ser social determina la conciencia. ¿Qué significa esta frase? Bueno, aquí tenemos este mapita, ¿sí? Y aquí la sociedad es comprendida por Marx, por Engels también, como un conjunto, ¿no? De dos aspectos. Una infraestructura y una superestructura, ¿ok? ¿Qué es la infraestructura en la sociedad? ¿Qué es esta parte de la infraestructura en la sociedad? Bueno, son las relaciones de producción, las relaciones entre trabajadores y empresarios, ¿no? Entre obreros y empresarios, productores y propietarios, ¿no? Infraestructura. Además, también las fuerzas productivas, ¿no? Las máquinas y los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, entonces, la infraestructura, ¿qué implica? Las relaciones de producción en el ámbito económico, ¿sí? En el ámbito laboral, económico, y las fuerzas productivas implicadas, las máquinas y la clase obrera. Por otro lado, tenemos la superestructura, este es otro aspecto de la sociedad, ¿sí? Conformado, ¿por qué? Por la ideología, por ejemplo, ¿no? Superestructura serían los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan en las escuelas? ¿Qué religión está por encima de otras? ¿No? También el Estado, quiénes son los jueces que integran el aspecto
el poder judicial de cada estado, ¿no? Las cárceles, el ejército, las leyes, la policía, la orientación que tiene la policía, las leyes, el ejército, la orientación de la sociedad, la mentalidad de una sociedad vendría a ser para Marx la superestructura. Entonces, esta es la manera como comprendemos la sociedad, ¿no? A partir de un aspecto, ¿no? La infraestructura, el aspecto económico, y la superestructura, el aspecto ideológico, lo que tiene que ver con las ideas, con la concepción de los seres humanos que integran esa sociedad. Entonces, debemos comprender aquí, ¿cuál es el ser social? Ser social refiere a qué? A la infraestructura. ¿Ok? El ser social refiere a la infraestructura, al aspecto económico y a las relaciones sociales entre estos dos agentes económicos, ¿no? Productores, propietarios, máquinas, trabajadores. Entonces, ese es el aspecto económico, es el ser social, es la infraestructura. Mientras que la superestructura es la conciencia, es la ideología, es la orientación que tiene el Estado para plantear sus políticas económicas, ¿no? Extractivistas y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el materialismo histórico? Que si queremos, ¿no? Que si queremos comprender las ideas, la orientación del Estado de una sociedad, las ideas de los individuos que pertenecen a una sociedad, no debemos analizar solamente el aspecto teórico, sino que debemos estudiar la infraestructura, debemos estudiar cómo es que se dan las relaciones laborales, ¿sí? Cómo se dan las relaciones de producción, las relaciones entre fuerzas productivas. Entonces, cuando decimos el ser social determina la conciencia, quiere decir la economía, las fuerzas productivas, las relaciones laborales determinan la conciencia, la mentalidad, las ideas, la ideología, la orientación de los estados de dichas sociedades. ¿Queda claro más o menos qué es el materialismo histórico? Para comprender la ideología, la orientación de una sociedad, el ámbito teórico, no debemos ceñirnos al ámbito teórico, no es solamente una dialéctica de ideas, sino que también debemos atender al aspecto material, a la economía de dicha sociedad, a la infraestructura. Espero que se entienda esa parte. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, gracias. Listo, continuemos, ¿no? Ahora que mucho se habla, ¿no?, de marxismo y comunismo, deberíamos un poco volver a las definiciones, ¿no? Volver a los conceptos, para poder darnos cuenta de que estamos en medio de una lucha publicitaria, ¿no? Trabajo alienado. ¿Qué es el trabajo alienado? Como les mencionaba, para Marx, ¿sí?, es el trabajo es la esencia de los seres humanos. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando las condiciones de trabajo son completamente infrahumanas? Cuando se elabora más allá de las 8 horas. Ojo, aquí todavía no se habían dado las reformas laborales, como les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Cuando un ser humano le dedica la mayor parte de su tiempo diario a producir un objeto que finalmente no le pertenece, porque ese objeto que produce es una mercancía, es decir, es un objeto que va a ser intercambiado por dinero, ¿sí? Entonces, cuando este ser humano dedica todo su tiempo, dedica su vida, ¿no?, a producir objetos, mercancías que finalmente no le pertenecen, pasamos por un momento de extrañamiento, de pérdida de esencia, pérdida de identidad, ¿no? Entonces, a ver, remitiéndome aquí un poquito algunas citas, en la economía capitalista, el trabajo del proletariado es dirigido a producir mercancías. ¿Qué es una mercancía? ¿Sí? Un producto, ¿no? Un producto, un objeto que es intercambiable por dinero, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no?, sus capacidades productivas se materializan en cosas que no le pertenecen, ya que las mercancías pertenecen a quien las compra. Muy bien, esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, se da una doble alienación, en realidad, para Marx. El producto, ¿no?, el producto del trabajo, ¿no?, no le pertenece, ¿sí? Muchas veces ni siquiera alcanza el poder adquisitivo para poder comprar esos objetos que produce. Y esa alienación, si no solamente se da con respecto a lo que produce, al producto de su trabajo, sino dentro del ámbito psicológico. Les recomiendo ver la película, ¿no?, Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, en donde de una manera casi caricaturesca podemos notar
que el obrero está completamente fuera de sí. Muy bien, y por último, sí, no, todavía no, el capital. Lo que les mencionaba, ¿qué es la plusvalía? Sí, aquí muy importante, ¿no? Y aquí está, este es el hallazgo de Marx, ¿no? ¿Cómo se crea el valor? ¿Cómo se crea el valor? Ahora que hay, ¿no? La teoría del valor y lo demás. ¿Cómo es que se crea el valor? El valor se crea a partir del tiempo que le dedicamos al trabajo. ¿Ok? Entonces el tiempo del trabajo, vemos este mapita, el tiempo del trabajo crea el valor. Muy bien, entonces, ¿cómo así podemos utilizar este tiempo que le dedicamos? ¿No? Tenemos tiempo de trabajo necesario, TN, el tiempo de trabajo que requerimos para producir una determinada cantidad de mercancía, y el tiempo de trabajo excedente, es decir, el tiempo en el que seguimos produciendo, pero más allá, ¿no? de lo requerido. Entonces, la tasa de crecimiento de la plusvalía, ¿sí? Se produce a partir de la división entre el tiempo de trabajo excedente y el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Rápidamente, si yo empleo 8 horas para producir 10 mascarillas, supongamos, 8 horas para producir 10 mascarillas, ¿no? O digamos lo siguiente, yo trabajo 8 horas, ¿ok? O 10 horas, trabajamos 10 horas, ¿sí? En esas, y a mí me piden que diariamente yo produzca, ¿no? Un mínimo de 15 mascarillas, supongamos, ¿no? Entonces esas 15 mascarillas, digamos, yo las produzco en 5 horas. En 5 horas yo ya cumplí con lo que yo debía producir. Pero sin embargo, mi horario laboral es de 5 horas más. Entonces, yo ya cumplí con los productos, ¿no? Con la cantidad de productos que debería producir para pagar mi propio salario, ¿cierto? ¿Ok? Pero yo voy a continuar trabajando. Y esta continuación del trabajo es precisamente el tiempo que no se me paga, el tiempo que no se me está pagando. Entonces, ¿qué es la plusvalía para Marx? Es el trabajo que no está siendo remunerado y por lo tanto la ganancia del capitalista, de los dueños de producción, se genera a partir de qué? De trabajo no pagado, ¿no? Entonces, sumamente importante esta noción de plusvalía, ¿no? De excedente, de ganancia. ¿Cómo se genera la ganancia? Cuando hay un periodo de tiempo que no se le está remunerando al trabajador. Finalmente, sí, con Marx comprendemos la lucha de clases como la lucha entre dos clases específicas, el proletariado y la clase capitalista, ¿no? Los proletariados, los proletarios, los obreros, no son dueños de los medios de producción, pero sí son dueños de la fuerza de su trabajo, ¿no? Y exigen que el valor de aquello que producen. Por otro lado, tenemos a la clase capitalista, que no es dueño de la fuerza de trabajo, ¿sí? No emplea ese esfuerzo, sino que el capitalista simplemente es dueño de los medios de producción y también exige el valor producido. Entonces, el conflicto o lucha radica en que cada clase, proletario o capitalista, aboga por sus propios intereses. Finalmente, Marx considera que la historia de la humanidad es el desarrollo de las relaciones de producción, es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En primer lugar, en la etapa esclavista, ¿no? Esta etapa de baja producción en la cual no existen sujetos libres ni iguales, ¿no? Con la propiedad privada, ¿no? Aparece con la propiedad privada. Luego tenemos el momento donde tenemos, ¿no? ¿Quiénes luchan aquí? ¿Quiénes luchan en el momento del esclavismo? Esclavos y hombres libres. Luego, en otro periodo, en el feudalismo, ¿quiénes luchan? Los siervos con respecto a los amos, a los dueños de las tierras. Y finalmente, en el capitalismo, ¿no? ¿Quiénes luchan? Luchan proletarios, asalariados y dueños de los medios de producción. Muy bien. Filo. Les recomiendo la lectura, Miguel, te recomiendo la lectura del Capital, el capítulo 1, para hablar un poquito más sobre la plusvalía. Ok, listo. Entonces, entonces, según Marx, el capitalista tiene que trabajar en su propia fábrica para obtener su ganancia. No necesariamente. El capitalista debería reconocer el tiempo de trabajo, ¿no?
que no está reconociendo y que está generando la ganancia. No necesariamente que trabaje en su propia fábrica, no necesariamente, Sergio, ¿no? Sino que reconozca, que pague las horas de trabajo, ¿no? Que no está pagando y que le están generando ganancia. Eso. ¿Ok? Entonces, dejaremos la sesión ahí. Si hay alguna pregunta, algún comentario, sí, lo analizaríamos